Dios está en todos lados. No lo olvide. Dios quiere hacerle saber y recordar que Él está en todos lados. Si usted quiere alabarle, si usted quiere honrarle, si usted quiere glorificarle, lo puede hacer en cualquier lugar. Solo hágalo en espíritu y en verdad, de todo su corazón, arrepentido genuinamente, y Dios le va a escuchar. Dios les bendiga. Que Dios les guíe, que Dios les acompañe y que Dios les ilumine. Nuevamente me es un privilegio estar con ustedes, hermanos y hermanas en la fe, para poder compartirles un mensaje que se llama Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Muchas veces pensamos que Dios está solamente en mi iglesia, que Dios está en cierto lugar de la casa, cosas así. Pero Dios realmente está en todos lados. Dios se mueve más en algunos lugares más que en otros lugares, pero Dios está en todos lados. Usted respira porque Dios le dio espíritu de vida. Las plantas que están en su jardín o en el parque del lugar donde usted vive, viven porque Dios les da vida. Las aves o los animales que usted tiene en su casa o las mascotas están vivas porque Dios les da vida. Dios está en todos lados. Un hombre tiene problemas y sale de un lugar, se va caminando. Él es católico y mientras va caminando, pasa por el lado de una estatua grande. No hay ninguna figura ahí. Es una columna solamente. No hay ninguna figura. Él pasa por el costado, avanza un poco y de la estatua alguien le habla y le dice: «¡Hey, tú!». Y él le dice: «Sí, dígame». Él pensaba que adentro de esa columna, adentro de esa estatua, había una persona, un cura, para que le pida perdón. Y una voz le habla y le dice: «¿Por qué piensas que Dios está aquí?». Muchas personas piensan que Dios solo está en un lugar, cuando Dios está en todos lados. Pensamos que Dios está solo en la iglesia. Pensamos que Dios solamente está en mi rincón donde oro, porque en otro lado no puedo orar, porque Dios no está ahí. Pero Dios está en todos lados. Dios no es como cuando los católicos van al cura y creen que Dios está ahí y a través de esa persona le va a perdonar. Dios es espíritu. Dios está en todos lados. Podemos hablar con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Y Él nos puede escuchar y responder en cualquier lugar, no en un lugar específico. Dios está en todos lados. Dios no solo está en un lugar. A veces decimos eso con nuestros labios, pero con nuestros hechos demostramos otra cosa. Por ejemplo, pensamos que Dios está únicamente en la iglesia y cuando vamos a la iglesia nos comportamos bien y aún le decimos a los niños que se porten bien porque vamos a ir a la iglesia. Pero en la casa, ¿cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos?
en la casa corregimos a nuestros hijos? Muchos no lo hacen, solo lo hacen cuando están en la iglesia o cuando hacen una reunión en la casa, porque piensan que cuando no hay una reunión o cuando no van a la iglesia, no está Dios. Y Dios está en todo lugar. Cuando usted come, ahí está Dios. Cuando usted está lavando su ropa, ahí está Dios. Y el mismo Dios que le ve en la iglesia a usted, a sus hijos y a su familia, ese mismo Dios que le ha visto en la iglesia, ese mismo Dios le ve en su casa a usted, a sus hijos, a su familia. Ve todo lo que usted hace y escucha todo lo que usted habla. Dios no solo está en la iglesia, muchos piensan eso. Como los católicos van a la iglesia y piensan que Dios está con el cura, donde está el cura, una persona, y oran al cura, perdóname, y el cura le dice, haz esto, haz lo otro. Pero muchas personas, después que fueron al cura, viven su vida como quieren, en adulterio, en fornicación, en mentiras, en engaño, en discusiones, en avaricias, en muchas cosas malas de este mundo, porque piensan que Dios está únicamente en la iglesia católica con el cura, pero Dios está en todos lados. Otros piensan que Dios está en ese cuartito de oración, pero no está en otra parte de la casa. En ese cuarto especial que yo separé para Dios, allí está Dios. En otro lugar, no. Dios está en todos lados. Podemos separar un lugar para Dios y eso es muy correcto. Un lugar tranquilo, un lugar donde podemos estar en meditación. Pero eso no quiere decir que Dios no está en otra parte de la casa o de ese lugar. Hermanos y hermanas, Dios está en todo lugar. Otros piensan como yo pensaba. Yo era de una religión llamada adventista y yo pensaba que Dios estaba únicamente con los adventistas. Y yo pensaba que cuando voy a la iglesia me voy a encontrar con Dios. Y tenía que ser sábado. Si no es sábado, Dios no está allí. Tenía que ser el sábado. Pero cuando me convertí, me di cuenta que Dios está en todos lados. Dios está con nosotros sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y Dios no estaba conmigo únicamente en la iglesia adventista. Dios estaba conmigo cuando iba a trabajar. Dios estaba conmigo cuando yo estaba en mi casa. Dios siempre ha estado allí conmigo. Es muy diferente que yo no estaba con Dios, yo no estaba conectado con Dios, pero Él miraba cuando yo discutía, cuando peleaba, cuando mentía, cuando hacía todos los pecados que yo hacía, excepto cuando estaba en la iglesia, porque yo decía, Dios está aquí. Pensaba que Dios no está conmigo cuando voy a la escuela, cuando voy a estudiar, cuando voy a trabajar, cuando estoy en mi casa. Hasta que una vez estaba en mi casa, recuerdo, antes de convertirme, sentí que alguien me miraba. Yo sabía que era Dios con su presencia. Y Dios me dijo, te estoy mirando. Allí me arrepentí. Y después empecé a asistir a la iglesia y entregué mi vida genuinamente a Dios. ¿Y sabe qué me dijo Dios después de unos meses que ya me había convertido? Dios me dijo, yo he estado contigo siempre.
Y me acordé, porque cuando yo tenía 7 años, yo miré a Jesús crucificado en mi casa, en la madrugada, era como las 3 de la madrugada, y miré una visión. Lloré mucho, grité. Dios había estado conmigo desde niño y yo no conocía a Dios. Después, a los 17 años, Dios me dio un sueño y allí también había estado Dios conmigo. Después, a los 23 años, Dios me dio otro sueño y me habló, y también ahí había estado Dios conmigo. A los 30 años, Dios me habló nuevamente y allí yo decidí entregar mi vida a Dios y Dios me llamó para predicar. Dios siempre había estado conmigo en todos lados, pero yo no había estado con Él y yo no sabía que Él había estado conmigo siempre. Yo lo había ignorado siempre. Y eso pasa cuando no tenemos una relación con Dios a través de la Biblia y con la inspiración y revelación de su Espíritu Santo. Yo no tenía una relación, por eso pensaba que Dios está únicamente en la iglesia o cuando se hacía una reunión en la casa, pero los demás días yo vivía como quería. Dios está en todos lados. Yo le animo a que usted no limite a Dios únicamente sábado, únicamente domingo, únicamente los miércoles, jueves o viernes que hago mi reunión en la casa. No, Dios está con nosotros todos los días. Esto fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días es todos los días y en todo lugar. Muchas personas pecan y cometen errores y hacen cosas inadecuadas porque piensan que Dios no está allí. Dios está en todo lugar, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Donde usted y yo no podemos ir, no podemos llegar, ahí está Dios. Dios está en todos lados. ¿Qué nos dice la Biblia? En el libro de Juan, capítulo 4, versículo del 21 al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le estaba diciendo que Dios está en todo lugar, que no solamente en Jerusalén o en este lugar o en otro lugar, en todo lugar, hermanos y hermanas. Y es más, cuando Adán y Eva pecaron por desobedecer a Dios y Dios los sacó del Edén, los hombres empezaron a buscar a Dios y no existían iglesias. Abraham no iba a encontrarse con Dios en una iglesia, porque no había iglesias. Isaac y Jacob no fueron a una iglesia para buscar a Dios. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. ¿A qué iglesia iba Enoc? ¿De qué religión era Enoc? Elías no iba a una iglesia para encontrarse con Dios. Eliseo no iba a una iglesia para encontrarse con Dios. Dios estaba con ellos en el desierto. Dios estuvo con Abraham cuando Abraham fue aún a Egipto, a un lugar pagano de ese tiempo. Dios está en todos lados, no en mi rincón, no en mi iglesia. Y aún más, los católicos
creen muchos que Dios está solamente con el cura, y si no voy a confesar mis pecados ante el cura, Dios no me va a perdonar. Es necesario acercarnos primeramente a Jesús y a través de Jesús ordenar, arreglar nuestra vida y seguir nuestro caminar recto y correcto. Y muchos cristianos van a la iglesia cristiana los sábados, los domingos, los miércoles, los viernes, y allí se portan bien. Allí son cristianos, pero cuando salen, no. ¿Sabe por qué? Porque aunque digan una cosa, con sus hechos están demostrando que ellos no creen que Dios los está mirando cuando están en su casa. Creen y piensan que Dios los está mirando cuando van a la iglesia. Creen y piensan que Dios está únicamente en la iglesia. Dios está en todos lados, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Si usted está preso en la cárcel, si usted está enfermo, Dios está allí. Si usted no puede ir a una iglesia, no necesariamente tiene que ir a una iglesia para encontrarse con Dios. Dios está allí donde está usted. Jesucristo predicaba en las calles. Juan el Bautista predicaba en el desierto. Porque Dios estaba allí con ellos y ellos lo sabían. Ellos no eran como los fariseos, que pensaban que porque van al templo, allí está Dios, pero en otro lugar no. Dios está en todos lados, no lo olvide. Dios quiere hacerle saber y recordar que Él está en todos lados. Si usted quiere alabarle, si usted quiere honrarle, si usted quiere glorificarle, lo puede hacer en cualquier lugar. Solo hágalo en espíritu y en verdad, de todo su corazón, arrepentido genuinamente, y Dios le va a escuchar. Recuerde, Dios estuvo con Elías en el desierto. Dios estuvo con Eliseo en el desierto y ellos decían, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. No estaban en ningún templo. Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No había iglesias, no había ley. Abraham era el padre de la fe y caminó con Dios todos los días de su vida. ¿Y a qué iglesia fue? Dios está en todos lados. Y cuando usted vaya a la iglesia o se reúna con los hermanos, sepa que también Dios está allí. Pero después, cuando usted vaya a su casa, cuando esté comiendo, lavando la ropa en el autobús, Dios también está allí. Solo una cosa, Dios siempre está allí. Pero somos nosotros los que no estamos conectados con Él. Somos nosotros los que no estamos en conexión con Él. Usted recuerda a Jacob, dice que se estaba yendo a la casa del hermano de su madre, a Labán, y cuando se acostó a dormir, estaba en el camino. No había casas, no había iglesia, no había nada, solo un desierto. Puso una piedra y él soñó y vio que el trono de Dios estaba arriba y subían ángeles y bajaban por una escalera. Y él dijo, Dios ciertamente está en este lugar. Imagínese, no había nada, era un desierto, pero allí estaba Dios. Realmente no era el lugar, era que Dios estaba con Jacob. Que Dios les bendiga mucho. Paz.